El tema de hoy, pero antes quiero agradecerle a Dios porque me permite estar aquí y poder compartir su palabra. Y gracias también al pastor Eric por prestarme estas 3 horas el lugar para hablar de la palabra, ¿sí? Y bueno, el tema de hoy es la tarea principal de un padre, ¿sí? Como decía el pastor, ¿verdad? De pronto pues suceden ahí algunas fallas y pues ya eres padre, ¿no? De pronto, ¿no? Pero vamos a aprender hoy en este día qué nos enseña el Señor. Y este tema está basado en 1 de Timoteo 3, del 1 al 4. Si usted tiene su Biblia, por favor, acompáñeme. Tiene como subtítulo, también dice, requisitos de los obispos. Y voy a leerlo en la versión Reina Valera. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Para los padres, para los varones, ¿verdad? ¿Cuántos nos preparamos para ser papás? Los adolescentes ahorita, quizás la mayoría, y jóvenes, están pensando en, y a todos nos pasa, ¿no? ¿A qué me voy a dedicar cuando sea grande? ¿Qué oficio voy a ejercer? ¿Qué oficio voy a aprender? Pues para que no me muera de hambre. Es lo primero que pensamos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Algunos quizás estudian, otros tienen un oficio, ¿sí? Y empezamos a resolver un tema, una inquietud. Pero ¿quién desde muy joven dice o se prepara, se capacita para ser papá? Que diga, no, bueno, pues vamos a empezar a capacitarnos desde ahorita que tengo, no sé, 15 años, porque dentro de 30 me voy a casar. ¿Quién lo hizo? Difícilmente pensamos eso. Difícilmente lo hacemos, ¿sí? Nunca pensamos en cómo es, ¿sí? O qué requisitos o qué capacidades o qué conocimientos nosotros debemos desarrollar, debemos adquirir para ser, tome nota papás, para ser un buen padre. Sí, un buen padre como Dios nos manda. Porque padres hay muchos. Y decía el pastor, cualquiera puede ser. Pero un buen padre, ahorita vamos a aprender a través de la palabra eso, ¿verdad? Regresando a la pregunta, la tarea principal de un padre, ¿cuál es? Y si regresamos a lo que leímos, dice requisitos para los obispos o para ser un obispo o para el que anhele ser un obispo. Pero el principal obispado dice, bueno, yo no quiero ser obispo, ¿verdad? Yo tampoco quiero ser pastor. Yo soy padre solamente. Pues el principal obispado, el principal cargo como pastor para un papá, para un padre, precisamente es eso, su familia. Pastorear a tu familia, empezar por ahí. Estamos hablando de la familia, estamos hablando del padre, no estamos hablando de la congregación para que no se me vaya a confundir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tarea principal del padre? Pastorear a su familia. Eso es lo principal. Olvídese de otras cosas que sabemos que tenemos que suplir como servicios básicos, por decirlo así. Todos sabemos que es añadidura, pero no perdamos de vista cuál es la tarea principal de un padre.
mostrar el carácter de Cristo a través de tu vida, a través de tu testimonio. Eso es la tarea principal de un papá. A través de lo que haces, a través de lo que dices, a través de lo que piensas, a través de todas las áreas de tu vida, tú debes y tienes que mostrar la personalidad de Cristo a tus hijos, a tu esposa y a tu prójimo. Por lo menos a tu círculo más cercanos. ¿Sí? Eso es la tarea principal del papá. Amar como Cristo, perdonar como Cristo y tener o generar la misericordia de Cristo. Regresamos al texto. Requisitos para ser un buen padre. Si alguno anhela ser un buen padre, buena obra desea. ¿Qué padre aquí, qué padre desea algo malo para sus hijos? ¿Qué padre, qué esposo desea algo malo para su esposa? Ninguno, ¿verdad? Desea buena obra, pero es necesario, ¿sí? Es necesario que sea irreprensible, que no tengamos nada vergonzoso que nos reclamen, que no, o que cuidemos no hacer algo que avergüence a nuestros hijos y a nuestra esposa. Ser marido de una sola mujer son las características principales, ¿sí? Por si de pronto nos confundimos, si de pronto no sabemos cómo, en qué basarnos para podernos identificar si estamos siendo o no estamos siendo buenos padres. ¿Qué es lo que nos tiene que enfocar y dirigir? Por supuesto que es la palabra de Dios. No lo que aprendamos en otro lado, no lo que nos digan los amigos, ¿verdad? Porque también tienen influencia y ahorita más que antes yo creo esa influencia que está desviando a los padres y los está llevando a otro tipo de pensamiento, a otro tipo de ideas y de filosofías. El buen padre debe ser marido de una sola mujer, debe ser sobrio, no estar involucrados en vicios, no estar coqueteando con situaciones que no convengan para la buena relación con sus hijos y con su familia. Ser prudente. Un padre tiene que ser sabio para que pueda ser prudente, para que sepa qué decir, para que sepa cómo decirlo, para que sepa en qué momento decirlo y no ofender principalmente a su familia. Porque muchos tenemos ese hábito y no lo hemos podido tirar a la basura. ¿Cuántos hijos que aquí están muchas veces nos dicen: papá, no seas tan así, me da pena, o hablas de más, o utilizas esas palabras incorrectas, no lo debes hacer, debes ser más prudente? O la esposa: oyes, como que exageraste en esto que dijiste, ¿sí? La forma en que lo dijiste, debes tener cuidado con eso, porque ofendes a otras personas y nos ofendes a nosotros. ¿Sí o no? El padre debe ser prudente, debe ser sabio y debe de cuidar todos esos aspectos que muchas veces a nosotros como padres o como varones se nos hace muy fácil. Y son temas comunes o los hacemos comunes, pero son incorrectos. Debe ser decoroso, ordenado, ¿sí? Debemos cuidar ese aspecto que pareciera también que no tiene mucha importancia,
pero el ejemplo que tú le das al Padre, desde cómo te ves, desde cómo estás, en tu imagen, en tu forma de ser, desde ahí tú estás enseñándole algo a tus hijos. Desde ahí tú estás teniendo una influencia muy poderosa sobre tus hijos. Porque ¿cómo tú le vas a corregir a tu hijo para que se forme, para que cuide su imagen, para que incluso su forma de vestir? ¿Cómo lo vas a corregir si tú eres igual o eres peor? ¿Con qué derecho, con qué autoridad, con qué facultad lo vas a hacer? Hospedador, debe ser hospedador también, principalmente con nuestro prójimo, nuestra familia, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos ni recibir una visita ni de la familia. Sí. La esposa no quiere que nos visite la familia del esposo y el esposo no quiere que nos visite la familia de la esposa, entonces estamos así, ¿verdad? Apto para enseñar. Y para que tú puedas enseñar a tu hijo, si no estudias la palabra, si no te capacitas, ¿cómo le vas a enseñar? ¿Cómo lo vas a instruir? ¿De qué forma lo vas a instruir? Quizá, si bien nos va de acuerdo a cómo nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos, dependiendo de las circunstancias. Eso es la única experiencia y quizás el único trauma que quedó aquí en nuestra mente, y a través de eso lo vamos a instruir. Y si estamos errados en cómo nos instruyeron, pues así también vamos a enseñar de una manera equivocada. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, porque el modelo perfecto de cómo debemos de ser como padres está en su palabra. Debemos ser aptos, debemos capacitarnos, debemos adquirir ese conocimiento de Dios para podérselo transmitir a nuestros hijos. Principalmente, decíamos, con nuestra propia vida, con nuestro propio testimonio, porque la palabra se escucha bien, se escucha incluso a veces hasta motivadora, pero los hechos reflejan todo lo contrario. Como padres debemos de ser congruentes. ¿En qué sentido? En lo que decimos, en lo que pensamos y en lo que hacemos. Primero debemos ser, desde lo más profundo del corazón, transformados por la palabra de Dios. Después debemos hacer para poder tener, porque muchos padres queremos tener una familia bien unida y formada, y una familia de acuerdo al modelo de Dios, pero no nos capacitamos y no hemos recibido nosotros o no hemos tenido esa transformación nosotros mismos. Entonces, si tú eres el líder, si tú eres la cabeza del hogar, ¿hacia dónde llevas a tu familia? Imagínate que tú fueras el capitán de un barco, ¿sí? Y el timón va solo y tú andas en otro lado, o no sabes cómo dirigirlo, cómo manejarlo. ¿Hacia dónde llevas, hacia dónde diriges a tu familia? Hacia ningún lado, ¿verdad? No dado al vino. Dejar esos vicios, dejar todas esas sustancias tóxicas de alcohol, que lo único que hacen es provocar problemas en tu familia y un mal ejemplo, obviamente. Esta palabra no es para el mundo, esta palabra es para nosotros los creyentes. Y si está escrita es porque aplica para nosotros. La necesitamos. No pendenciero. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Yo soy la autoridad, yo soy la cabeza del hogar, yo soy el único que hablo fuerte, yo soy el único que utilizo este tipo de palabras con autoridad, y aquí se hace lo que yo diga. Y si no es así, hay problemas. No debemos de ser así. No debemos resolver las cosas con gritos, con ofensas, ser autoritario, ¿sí? No debemos resolver las cosas así. Debemos de ser amorosos.
¿sí? Misericordiosos. Arreglar las cosas con nuestros hijos, con nuestra esposa, en amor, copiando el modelo de Dios, ¿sí? No codicioso de ganancias deshonestas, no codiciar, no ser que nuestro principal objetivo sea el dinero. ¿Cuántos papás abandonan a sus familias porque se perdieron en el camino en busca del dinero? Y de inicio empezamos a utilizar ese tema como pretexto. Estoy trabajando, estoy cansado, no tengo tiempo, estoy trabajando, no tengo tiempo. Sí, si quieres esto, entonces tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro. Incluso al ver que las cosas no las consigues de manera honesta, pues entras a acciones y a negocios deshonestos para poder satisfacer primero la necesidad de ti. No culpes a tus hijos ni culpes a tu familia, porque tú, papá, tú eres el responsable de dirigir a tu familia. Tú eres el responsable. Entonces no debemos ser codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí tengo la oportunidad de hacer un buen negocio. ¿Es honesto? Dice por ahí un dicho: no hay nada bueno que sea fácil y nada fácil que sea bueno. Y si a ti te están proponiendo aparentemente un buen negocio que se te hace increíble y muy fácil, cuenta hasta 100 quizás y analízalo. Piensa 2 veces la decisión, ¿sí? No hagas cosas, regresamos al punto, que deshonre a tus hijos, que ofenda a tu esposa. Piensa bien las cosas antes de tomar una decisión y toma en cuenta a tu esposa también. Platícalo con ella. Si tus hijos son mayores, platica con ellos, que te ayuden a tomar esa decisión y obviamente pide a Dios sabiduría. Debe ser amable. Ahí creo que no tenemos mucho que explicar. Sé apacible. Lo contrario a lo que decía hace rato, tú tienes que ser, papá, conciliador. Si tus hijos son muchos, bueno, a veces aunque sean 2 o 1, causan ahí la revuelta en la casa. Con la mamá, tú tienes que intervenir para calmar las cosas en amor, ser conciliador, tener esa capacidad de decir: a ver, momento, ¿cuál es el tema? Sentémonos aquí, a ver, hay que poner un cafecito y hay que platicar. ¿Cuál es el tema? ¿Sí? Esa es la capacidad que nosotros como padres debemos de tener. Pero si no estamos ahí, si no estamos dando seguimiento a lo que está sucediendo en la casa, ¿cómo lo vamos a lograr? Ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo. No avaro. Esa palabrita que nos cala. Les dije que quise felicitarlos antes porque después de esto ya no las van a recibir las felicitaciones tan felices. Esa avaricia es un cáncer en el corazón, en la vida, en el alma del ser humano. Ya no podemos estar y le llamamos ahora ansiedad. No, es avaricia. No puedo estar y esto y pensando en una cosa y en la otra y esto y el otro y aquello. Eso nos lleva por un mal camino. Por eso está aquí en la palabra de Dios. Debemos tener mucho cuidado. Que gobierne bien su casa, que tenga hijos, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. Esta palabra de pronto la podemos interpretar mal, que gobierne, entonces yo soy el que mando, yo soy el que dirijo la orquesta,
Yo soy el capitán del barco. Gobernar significa que tú vas a poner orden, el orden de Dios. Tú vas a diseñar el plan por donde vas a dirigir a tu familia. Tú vas a anticiparte a las cosas que van a hacerse mañana o pasado en base a un orden. Tú vas a manejar el control. Tú vas a inspirarlos, tú vas a motivarlos, tú vas a instruirlos. A tu esposa tú la vas a ministrar. A eso se refiere. No se refiere a que tú vas a tener esa autoridad en el sentido de caer en un punto incorrecto, incluso una falta de respeto, que lleves a tus hijos a una obediencia no tanto como por voluntad propia, sino porque lo tienes amedrentado, amenazado, asustado. Y así sucede, y a muchos de los que ya somos padres quizás nos pasó eso. Y seguramente uno que otro está repitiendo ese modelo. Por eso el Señor nos dejó esta riqueza, para que nosotros podamos, siendo conscientes de eso, podamos cambiar ese modelo de enseñanza, de instrucción. Debe ser, dice la palabra, a sus hijos que los tengan en su gestión con honestidad, con amor, con sabiduría. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Es lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. Así como está escrito que los hijos honren a sus padres, ahora los padres también honremos a nuestros hijos, a nuestra esposa. Los que tengan por ahí su Biblia me ayudan a leer Deuteronomio del 6 al 9, dice: y estas palabras yo te mando hoy, papá, yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando en el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y tus puertas. Esa es la responsabilidad que tenemos, papás. No estamos solos. Pareciera que es imposible, ¿verdad? Pero se convierte en imposible para un padre común, para un padre que se ha alejado de Dios. Hasta entonces nos quedamos, por decirlo así, desarmados, con todo el problema encima, con toda esa carga y sin saber qué hacer. Porque estamos alejados de Dios, y si estamos alejados de Dios, aparte de que nada podemos hacer, pues no tenemos esa sabiduría para tomar decisiones. Si de pronto vivimos este tipo de situaciones que no sabemos qué hacer, aquí están las instrucciones. No vayas a otro lado, no busques en otro lado, ve a la palabra de Dios, ponte a orar, invita a tus hijos, invita a tu esposa, que tus hijos te vean orar, que te vean estudiar la palabra. En Efesios 6:4, en la versión Reina Valera, dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No podemos educar e instruir a nuestros hijos de acuerdo a nuestro propio conocimiento, nuestra propia prudencia, lo que tenemos de experiencia, o así como nos educaron a nosotros.
Y debemos ser prudentes y debemos ser sabios, porque de pronto las mamás dicen, mira, vamos a resolverlo entre tú y yo, porque si le decimos al papá, sí, mamás, a veces pasa así, ¿verdad? No le pregunto a los papás porque no se han dado cuenta, porque se supone que no se debe dar cuenta, ¿verdad? Porque si le decimos al papá, ya sabes cómo se pone. Ese es un tema común que pasa, que sucede, ¿verdad? Que vivimos. Pero papás, hay que dejar o hay que derribar ya esa imagen que quizás nuestros hijos tienen de nosotros. Y me adelanto aquí tantito, mucho tiene que ver la mamá. Deja que venga tu papá, ya sabes cómo es él, ya sabes cómo te va a ir. Deja que venga tu papá, ya llega ahorita, no sé por qué se tardó, pero ya está en camino. Entonces los hijos se van formando esa idea de ese hombre violento, así, de ese hombre así, enojón. Y realmente no lo somos, ¿verdad, papás? Somos amor de Dios. Amén, digan las mujeres. Eso, muy bien. Anímenos, hoy es el Día del Padre. Sí, y muchos, me dio hace rato que entré, mucho gusto de ver a unos hermanos ya con un look diferente. ¿Qué les diría a la esposa? Si no cambias tu look, no te celebro hoy tu día, ¿no? Qué padre, ¿no? De que, bueno, hoy es el día del papá, hay que y miren que sí cumplen aquí con lo que dice la palabra, ¿verdad? Debemos hacer, ¿por qué no hacer cambios los varones? Siempre las mujeres, ¿y los varones qué? También debemos arreglarnos para este día, ¿verdad? Para ir con nuestra esposa, con nuestros hijos, no sé a dónde nos van a invitar. Y aunque no nos inviten, de todas maneras, ¿eh? Considera que un buen papá, una vez que leímos ya algunas características de un buen papá, como conclusión, el papá es el líder de su familia, es, ojo, el servidor. Debe ser un privilegio servirle a la familia, a los hijos. No es un sacrificio, o no debe de ser un sacrificio, o verlo así como una carga y una obligación. Mañana a trabajar, ¿sí? No quiero que se pase el domingo porque va a estar padre, el día del padre hoy, pero ¿te acuerdas de que mañana es lunes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Te acuerdas que mañana es lunes y te están checando la hora de entrada? Y ya como que el día como que se aguada un poquito. Pero bueno, no hay que acordarnos de que mañana es lunes y que hay que trabajar, ¿verdad? Debemos ser, dice, el pastor de tu familia en tu hogar. Miren, algo muy importante, y aplica aquí, por supuesto. Y a ver, papá, si se la saben, contesten esto. Al lado de un buen padre siempre hay una excelente madre. Aquí aplica a la mujer sabia, también la mujer prudente, la ayuda idónea. Mamás, sean sabias. Por favor, lo pide aquí la palabra, no se interpongan. No se interpongan entre el papá y la mamá en este tema de instruir a los hijos y de tomar el control y la rienda y el liderazgo de la familia. Sea una mujer, como dice la palabra, sea la mujer idónea de su esposo, del brazo, al lado, juntos, como una escolta ahí, el mismo paso. No se adelante, no le quite eso que el Señor le ha otorgado al Padre. ¿Por qué usted? ¿Con qué autoridad?
A ver, aquí se equivocó Dios, aquí yo resuelvo, aquí se equivocó también y yo resuelvo acá y aquí también resulta que en todo se equivocó porque todo lo hace usted. Todo. Pero miren, no se sientan tan mal porque la culpa no es de ustedes, es del hombre. Siempre va a ser de él. ¿Por qué? Porque, qué padre, sí, tú hazlo, tú pídelo, tú resuelve, tú platica con él, tú márcale, tú esto, tú lo otro. Somos tan, bueno, ya iba a decir, pero no. Comodinos, ¿sí? Y eso tampoco está bien. Debemos caminar con la esposa al mismo paso, juntos, tomar decisiones juntos. Aunque las tomemos juntos las decisiones, el responsable es el papá. No caer en, como dice el comercial, te lo dije. Por eso no te quería hacer caso. Mira, mejor hubiera tomado la decisión yo. ¿Sí han oído eso, mujeres, verdad? Casi no, pero de repente, ¿verdad? Este problema, fíjense, estamos hablando de una situación y de una familia integrada, de lo que sucede en una familia como Dios dice, ¿verdad? Papá, mamá e hijos. Todo esto hemos estado hablando de una familia integrada, pero ojo, miren, investigando ahí en estadísticas del INEGI, en México hay 4.18 millones de madres solteras. Si de por sí hay un problema estando juntos, ahora imagínense donde no existe el papá, no hay imagen del papá, ni la foto siquiera está del papá, absolutamente nada. En Jalisco hay 246,537 madres solteras, 167,713 madres separadas, 64,413 madres divorciadas. ¿Cómo aplica todo esto que estamos estudiando hoy ahí? ¿Cómo aplica? Si de por sí la cosa está complicada, ¿verdad? Ahora súmale esta situación que esto es inevitable. ¿Cómo controlas eso? Y ahorita esto ya se hizo una ideología fuerte que nadie de nosotros puede evitar. Las madres ya no necesitan un padre para su hijo, más obviamente para hacerlo nada más y ya. Pero lo han declarado, yo nada más necesito un hijo. A ver con quién, pero un hijo y a punto. No necesito, así lo declaran, no necesito un padre. Y aquí están los resultados. En la sociedad vemos los resultados. Si estando el padre, la situación se torna difícil, ¿cómo va a ser o cómo es donde ni siquiera su imagen está, ni siquiera su voz conocen? El buen padre inicia en su casa. Y como decíamos al inicio, no hay mejor enseñanza, mejor instrucción, papás, que tu propia vida. Si tú, papá, no tratas bien a tu esposa, a la mamá de tus hijos, ¿qué es entonces lo que le estás enseñando a tu hijo? ¿Cómo lo estás capacitando entonces para que él en su momento sea un buen padre? Si tú no tratas bien a tus hijos, entonces ¿cómo
o qué le estás enseñando? En los hogares donde hay padres o malos padres, mejor para no repetir todo lo contrario a lo que ya dijimos, el hijo no se quiere casar, las hijas no se quieren casar por la imagen, por el trauma del mal padre que han tenido. ¿Me voy a encontrar alguien como mi papá? Prefiero estar así. Y entra esa influencia, entra esa ideología del feminismo y todo se está desplazando. Todas estas enseñanzas las están desplazando, argumentando que ya no nos necesitan. Y es difícil entenderlo y aceptarlo, pero papás, bíblicamente tenemos mucha culpa. Bíblicamente, no lo estoy diciendo yo, así es que conmigo no es el tema. Tenemos mucha culpa de todo esto que está sucediendo en nuestra vida y en la sociedad. Papá, toma tiempo con tus hijos, platica con ellos, independientemente de la edad o de la etapa que estén viviendo. Siéntate con ellos, date un tiempo. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Sí? ¿Qué te preocupa? Ya sabemos lo que van a responder, ¿verdad? ¿Te pasa algo? No. ¿Te puedo ayudar en algo? No. ¿Estás bien? Sí. Ya sabemos la respuesta, pero hay que hacerlo, que el hijo vea el interés del papá. Pero sucede que por tanto trabajo salimos, el hijo no está, o los pequeños hijos dormidos, regresamos dormidos también, y el adolescente todavía no llega. Entonces ojalá hoy se vean. Ojalá hoy el Día del Padre se vean, ¿no? Porque toda la semana estamos ocupados. Esperamos un día cuando es el cumpleaños de alguien o cuando se celebra a alguien para que se reúnan. No debe de ser así. Hay que tomar ese tiempo valioso para nuestra esposa y para nuestros hijos. Considérenlo. No es una opción, es un mandamiento. Eso lo debemos de tener nosotros en mente todo el tiempo. No es una opción, no es de que si puedes, no es de que oye, si te da tiempo, o hemos leído eso hoy aquí. No, es una instrucción y la debemos de considerar. En Proverbios 19:18, esta es en la versión Biblia de las Américas, dice: disciplina a tu hijo, si leen conmigo, mientras hay esperanza. Pero no desee tu alma causarle la muerte. ¿Hasta cuándo estás esperando? ¿Hasta qué edad al hijo lo tienes que instruir? Ya iba a decir desde el primer año, no, desde que está en el vientre. Desde ahí tienes que hablar con él. Desde ahí tienes que manipularlo y comunicarte con él. Desde ahí tú debes de hacerle sentir que lo amas. Desde ahí empieza. ¿Por qué dice mientras hay esperanza? Porque si no lo haces desde chico, cuando, por decirlo así, está bajo tu yugo, bajo mientras está en casa, vamos a decirle así, pues imagínate ya cuando no esté. Muchos de los hijos, ¿sí? Muchos de los hijos, y quizás aquí haya algunos, a ver cuándo cumplo los 18, porque ya no aguanto a mi papá ni a mi mamá. De pronto salen las noticias de que el hijo se fue, se desapareció,
Se adelantó en la edad, se va a los 16 o a los 17, lo encuentran y le preguntan, ¿por qué te fuiste? Es que ya no soporto a mi papá ni a mi mamá, no me quieren, nada les parece, todo lo que hago les parece mal, no les importo. Son las consecuencias de no tomarnos el tiempo y de no disciplinar e instruir a tu hijo en amor mientras hay esperanza. Mientras usted puede hacerlo, obviamente la responsabilidad del padre no termina. Aunque el hijo ya sea mayor, ya se haya casado, ya no viva en casa, ya esté en otra ciudad quizás. Eso no termina, pero aquí se está refiriendo a cuando tú tienes influencia y control. Después es otra etapa, no es lo mismo. No, obviamente no pierdes la comunicación y la responsabilidad de padre, pero es otra etapa. Y cuando están en situaciones complicadas, entonces, como comúnmente decimos, nos damos golpes por no haber hecho lo que en su momento debimos hacer. Si tú estás a tiempo, si aún tienes esa oportunidad, papá, toma en cuenta esas palabras, toma en cuenta esa instrucción, no pierdas tiempo. Hoy te duermes, mañana te despiertas y tu hijo ya te cruza de estatura. Ya no lo puedes controlar, ya no lo puedes ministrar igual, instruir igual. Porque ya se te adelantaron en la calle, ya se te adelantaron sus amigos. Ya no lo puedes hacer tan fácil. Y lo único obviamente que nos queda es orar por él. Cuando se desvió, cuando se fue, cuando ya no está, cuando sabemos que le está yendo mal. ¿Y qué hacemos cuando eso está pasando? ¿Cómo nos comportamos como padres? ¿Qué hacemos en una situación así? Primera de Timoteo 5:8, Nueva Biblia de las Américas, dice: pero si alguien no provee para los suyos y especialmente para su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¡Qué duro! ¿Sí? La verdad siempre duele, ¿verdad? Incomoda. ¿Por qué? Porque penetra, dice, hasta el tuétano de los huesos. Todos conocemos un taladro, ¿verdad? Y el aspa de la licuadora. Así es la palabra, entra como el taladro hasta los tuétanos de los huesos y allá hace así como la licuadora. Por eso no nos sentamos mal, ¿verdad? La verdad incomoda, duele. Por eso debemos tomar acciones. Ya vimos cuál es la parte principal o la tarea principal de un buen padre. Pero este versículo nos está enseñando que nosotros como padres debemos ser proveedores. ¿Sí? Pero de pronto nos ocupamos más de lo que sucede fuera de casa que lo que está sucediendo dentro de casa. Si nosotros negamos o no cumplimos con este mandamiento, estamos negando la fe, dice, y es peor que un incrédulo. Somos peor que un incrédulo. Les decía que esta palabra es para nosotros. No estén pensando en su compadre, en su primo, en su tío, en su hermano. No. Es para ti y para mí. Y sí debemos nosotros de tomar mucho en cuenta toda esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Estas instrucciones. Dentro de las Escrituras, una de las parábolas más impactantes, más poderosas, más conocidas, del amor tan grande, ¿sí?,
El amor infinito de un padre está en la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer, tenemos todavía unos minutos, vamos a leer algunos versículos de ahí, por favor, acompáñenme, en Lucas 15. Porque de acuerdo a lo que hemos leído, es común pensarlo también, esta palabra no es para mí, ¿verdad? Es para mi hermano, yo por lo menos estoy en casa, yo por lo menos ayudo en casa, estoy con papá, le obedezco, ¿verdad? Y hago quehaceres ahí, no hago enojar a mamá. ¿Me acompañan con la lectura? ¿Sí? A partir del 15:11 de Lucas. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Vamos a empezar a meditar desde ahí por cuestiones de tiempo. ¿Qué es lo que el hijo está insinuando ahí con esa petición al padre? Sabemos todos y por tradición, y no es desde ahorita, es desde en ese entonces, se supone que la herencia el hijo la adquiere cuando el padre muere. Pero ¿qué sucede aquí con este hijo? Quiere ya su herencia y en otras palabras está diciendo, pues ojalá te mueras rápido porque yo quiero gastarme lo que me vas a dejar, porque no lo quiere para otra cosa, para invertirlo, ¿no? Para multiplicar esa ganancia, ser inversionista de un proyecto, no. Ahorita vamos a ver para qué necesitaba eso. Entonces eso es, o se consideraba como una ofensa, y ahorita en nuestros tiempos también. Debe de ser así. Vamos a ir saltando algunos versículos y enfocándonos a los más importantes que aplican al tema por el tiempo. Dice el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Recibió su herencia, lo primero que hizo obviamente es venderla. No se podía llevar los terrenos ni las vacas, ¿verdad? Los convirtió en dinero efectivo y lo primero que hizo, pues alejarse ¿de quién? Del Padre. ¿Qué sucede con nosotros también? ¿Qué sucede cuando nos está yendo bien? Cuando sentimos que ya no tenemos necesidad del Padre, nos alejamos. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué decimos nosotros? Pues bueno, ya nos está yendo bien. ¿Qué te parece si pues le damos a este dinerito que tenemos ahí? Y empezamos a vivir de una manera desordenada. Dice aquí de una manera perdida, de una manera deshonesta. El hijo no supo qué hacer con lo que el Señor le dio, con lo que el papá le dio. Y en un corto tiempo, dice, desperdició todo, en un corto tiempo vendió todo y se alejó del padre. Y esta palabra, por supuesto que es para los hijos. El dinero no te va a resolver la vida, y mucho menos cuando estás alejado del padre. Que no sea tu principal interés o tu principal objetivo. Porque si no estás preparado, si no estás capacitado y no sabes administrar, te va a llevar a la muerte. Saltamos al 17, dice, y volviendo en sí, después de haber gastado todo, después de haber derrochado todo, después de haber caído, por decirlo así, en la miseria,
Dice el 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y volviendo en sí, ¿cómo podemos interpretar esta palabra? Volviendo en sí, es para nosotros, como decíamos desde el principio. Volviendo en sí quiere decir que ya conocía la palabra y se hizo consciente de la enseñanza o de lo que ya tenía aprendido, así como nosotros. ¿Y qué es lo que le hizo reflexionar o meditar o concientizar? La necesidad del pan. Hasta aquí todavía no está arrepentido, sino que ya no tengo dinero, ya no tengo dónde ir, mis amigos me abandonaron, todos los que les invitaba a esto, lo otro y aquello, ya no están conmigo, ya no tengo ni para comer. ¿Ahora qué hago? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. El 20 dice: y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Papás, hijos, debemos de tomar una decisión. La misma palabra dice que todo aquel que se aleja de Dios, que no obedece a sus estatutos, su padre es el enemigo. Aquí que está diciendo: ya no soy digno de ser tu hijo. Pero tomó acciones, dice, y levantándose, ¿a dónde fue? Vino al Padre. Yo no sé qué situación estemos viviendo nosotros en el corazón, en la mente, qué cargas tengamos, pero es tiempo de que tomes una decisión. ¿A quién quieres servir realmente? Y no me estoy refiriendo a que vengamos aquí al rato a pintar, a limpiar, a barrer. Estamos hablando en el sentido espiritual. Y vino a su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Fue casualidad de que el padre estaba ahí? Nuestro Padre Celestial todo el tiempo nos está esperando a que tomes la decisión y retomar el camino que ya conoces, retomar la palabra y la instrucción que ya conoces. El Padre te está esperando que tú tomes la decisión, y el Padre está listo para recibirte. No te va a reprochar nada, no nos va a reprochar nada. Dice: y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Qué maravilloso! Si nosotros en nuestra vida física, humana, estamos viviendo una situación similar, hay que tomar en cuenta esta palabra. Hay que tomar en cuenta esta palabra y hacer lo que el Padre nos está enseñando, a demostrar ese amor y ese carácter de Cristo. El 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Cuando tú llegas al Padre, cuando tú te arrepientes de dónde estuviste, de lo que hiciste, de a dónde te desviaste, hasta dónde llegaste. Conocemos la parábola, hasta dónde llegó cuando se desvió, hasta lo más profundo, hasta andarse relacionando con los puercos y comiendo con ellos. Bueno, ni siquiera eso llegó porque no le dieron los puercos.
de comer. Imagínense en la situación en que estaba, cómo llegó, cómo su padre se fue o lo abrazó. Imagínense esa escena, lo abraza y lo besa. No lo dijo, a ver, espérame, detente. ¿Qué te imaginas que soy yo o qué? Deshonraste la casa, me deshonraste a mí, deshonraste al pueblo y vienes como si nada. ¿Qué crees que soy o qué? Ese es el pensamiento que comúnmente o normalmente pudiéramos tener. Pero el Padre no lo hizo así, el Padre no es así. Un padre no debe de ser así. Cuando se dice que lo vistió, es cuando el Padre te perdona y te limpia. Ya no hueles a puerco. Ya estás limpio, ya estás blanco, ya estás perdonado. Y traed el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, aquí viene la otra versión. Y hay que estar pidiéndole al Señor sabiduría para saber en qué situación estás tú. Porque estas palabras para nosotros, es para ti. El hijo mayor estaba en el campo trabajando, ¿verdad? Estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Imagínense el hijo, ¿no? El que está en casa. En qué posición y en qué postura y con qué actitud siempre está. Muchos de nosotros ya no estamos en casa, ¿verdad? De los padres, pero hay algunos que sí, o tienen más comunicación que los padres que nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos de visita, imagínense cómo está el de casa. Como que, pues, estoy 2 rayitas más que tú, ¿no? Así me imagino a este hijo, porque ni siquiera él fue a ver. Mandó a alguien a ver. ¿Por qué? Por no le interesaba lo que estaba sucediendo ahí. O sea, es otro tema. Yo ahí no me involucro. El 28 dice, entonces se enojó. Se enojó y no quería entrar. ¿Y quién cree que salió? El padre. Siempre el padre, ¿verdad? Papás, hay que seguir esta instrucción, esta enseñanza poderosa. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. ¿Cómo está nuestra paciencia? Es lo que menos tenemos, creo, muchos, ¿verdad? Y lo que no se puede comprar. Si fuera tan fácil, a ver, aquí hay varios hermanos que son muy pacientes. Oye, véndeme unos 2 kilos. ¿O dónde la puedo conseguir? Es lo que menos nosotros como padres humanos tenemos. Pero miren, y le rogaba que entrase, le rogaba. Nosotros, ¿cuántas veces le rogamos a nuestros hijos? 1, 2, y a la de 3 explotamos. Y miren lo que continúa el 29, dice, mas él respondiendo dijo al padre, o sea, se sentía pues como con ese derecho. He aquí tantos años te he servido, no abandonándote
desobedeciendo jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, ¿con qué desprecio, no? Lo dice. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, o sea, ya se los había dado al padre, pero ahí como que le tocó ahí lo blandito y le dijo, tus bienes, ni siquiera los bienes de mi hermano que le diste, le dijo, se gastó tus bienes, le dice al padre. La intención era pues ponerlo en una situación difícil. Dice, tú has consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Por supuesto que al hermano no le daba alegría de que haya regresado su hermano. Mucho menos tenía gozo por el arrepentimiento del hermano. Y mucho menos iba a festejar con él, ni con el papá, ni con el hermano. No le importaba eso. ¿Por qué? Porque seguramente esa situación afectaba sus derechos quizás, o lo que a él le convenía. Entonces le dijo, hijo, para nosotros, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué estaba diciéndole el padre a este hijo? Fariseico, sintiéndose que era el de casa y que él no necesitaba el perdón porque él, según su propia idea, estaba bien. El que estaba mal era el otro, no él. Él no se consideraba pecador. Pero aquí el Señor le hace ver que estás anhelando las cosas materiales y estás despreciando las riquezas espirituales que tienes estando en casa, estando cerca del Padre. ¿Nos ha pasado? Son las dos versiones del Hijo. Aquel que se fue de casa, aquel que se desvió del camino, se alejó del Padre, tocó fondo, malgastó su dinero, pero reflexionó, se concientizó por lo que ya sabía de la palabra y regresó al Padre. Y aquel hijo que se sentía santo, que se sentía mejor que su hermano y que no necesitaba el perdón del Padre, que estaba sirviendo, estaba ahí aparentemente gozoso y satisfecho de estar junto al Padre, pero sus intenciones no eran buenas. Lo que a él le interesaba era lo material, no eran las riquezas de Dios. Mas era necesario, el 32, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Qué nos está enseñando el Señor? ¿Qué nos está mostrando el Señor? ¿Cuál es la tarea principal de un padre? ¿Cómo debe ser el comportamiento y la conducta de los hijos? ¿Cómo debe reaccionar un padre ante precisamente esa conducta de nuestros hijos que son diferentes siempre? El amor, la misericordia. Nosotros muchos somos padres
y somos hijos, algunos tenemos aún a nuestro papá. Entonces hay que meditar y hay que analizar quién de los dos hijos estamos siendo. ¿Dónde estoy? Que esta palabra sea de reflexión, sea de meditación. Y no ser como este hijo que representa a los fariseos, que únicamente estaba observando lo que su hermano hacía mal, pero nunca se arrepintió. Entonces, los dos necesitaban del Padre. Independientemente del estilo de vida, los dos necesitaban al Padre. Y el Padre, en su amor infinito, a los dos los amaba igual. Qué hermoso, ¿no? A los dos los amaba igual. Terminamos con este versículo que está en Efesios. Si me acompañan también, por favor. Efesios 6, del 2 al 4. Lo leo en Reina Valera. El 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Lea conmigo: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es para los hijos. Continuamos para los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué hermoso, qué maravillosa, qué poderosa es la palabra de Dios. Hermano, si tú eres padre, toma en cuenta esta enseñanza. Si tú tienes problemas con tus hijos de la edad que sean, cumple con esta enseñanza, con esta instrucción. Porque en uno de los dos modelos de hijos de los que estudiamos hoy vas a estar. Platica con tus hijos. Si hay algo que perdonarle a tus hijos, perdónalos. De igual manera, si tienes a tu padre y hay situaciones que tengas que arreglar con él, arréglalas. Habla con él. Suena muy difícil, muy duro, pero así es la verdad. De nada te sirve estar aquí porque sucede lo mismo. Estamos en casa y nuestro corazón no cumple con lo más mínimo de lo que nos enseña el Señor. Estamos aquí, pero estás peleado con tu padre. ¿De qué te sirve? Y pareciera injusto. Y lo mismo dijo el hijo mayor: oyes, pero si yo estoy aquí contigo, siempre te obedezco, te sirvo, vengo del campo de trabajar y no me das nada, no me tratas como yo quiero. ¿Qué es lo más importante entonces? Y pareciera injusto, pero miren, es mejor y se alegra el corazón del Señor cuando un pecador reconoce su pecado, su situación y vuelve a Él y se humilla y le pide perdón. De nada sirve estar dentro de casa, estar en casa, aparentemente estar con el Padre, servirle al Padre, pero en nuestro corazón está lejos de Él. No te engañes. Aquí está la verdad. Reacciona, toma acciones, así como el hijo menor
que tocó fondo. Dice, y se levantó, reflexionó, meditó, se concientizó y se levantó y dijo, voy a ir al Padre. Él regresó por una necesidad, pero jamás se imaginó que el Padre lo recibiría así. Jamás se imaginó. Como nosotros no podemos dimensionar ese gran amor de Dios. En la situación en que estés, hermano, seas hijo, seas padre, ve al Padre. Él te está esperando para abrazarte, para besarte, para vestirte de blanco, para hacer fiesta, para regocijarse. Pues con esto estamos cerrando y quisiera que me acompañaran en una oración y también el hermano Armando con una alabanza para que primero, por favor, se pongan de pie los papás. Todos los que estamos aquí sean papás, pónganse de pie, por favor. Los hijos que están, las mamás también, por favor, en el nombre de Dios, oremos por los papás y por favor denle un aplauso a los papás con todo su corazón. Hijos, acércate con tu papá, pon su mano sobre él, abrázalo, bésalo, dile que lo amas y ora por él. Mamá, acércate a tu esposo, al papá de tus hijos, acércate, abrázalo también, dile que lo amas. Y papá, sé humilde, reconoce en la situación en que estás, solamente Dios y tú sabes. Humíllate, pide estar en la presencia de Dios y disfruta la vida que el Señor te da con tu familia, con tus hijos. No te desvíes, no te embarres de ese lodo, no te revuelques con los puercos. El Señor tiene algo maravilloso para ti. Reacciona, toma buenas decisiones. ¿Por qué te empeñas a complicarle la vida a tus hijos y a tu esposa? Oremos. Señor, hoy es un gran día, Padre, porque estamos en tu presencia. Hoy es un gran día, Padre, porque te exaltamos, porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro Padre celestial, el que siempre nos recibe, el que siempre está atento, el que siempre nos perdona y que siempre nos abraza y nos besa y hace fiesta con nosotros cada vez que vamos a Él arrepentidos para pedirte perdón, para pedirte y decirte: Señor, te necesito. Señor, necesito de ti, necesito de tu instrucción. Necesito que tu Espíritu esté conmigo y me ayude a tomar buenas decisiones para honrar a mis hijos y a mi esposa y dar testimonio de que tú estás conmigo. Y el mayor testimonio y más poderoso testimonio es mi propia vida. Hoy, Señor, vengo a ti y te pido perdón. Pida perdón, papá. Pida perdón, hijo, a tu papá. Aprovecha este día especial. Aprovecha hoy que podemos respirar, hoy que podemos hablar y podemos movernos y podemos sentir esa fuerza de un abrazo, ese aliento y ese calor de tu padre, de tu hijo. Hoy es la oportunidad, mañana no sabemos qué va a pasar.
No sabemos qué va a suceder mañana. Hoy es la oportunidad de hacerlo, de decirle que lo amas, de decirle que estás arrepentido de algo incorrecto, de alguna falla, de alguna falta que lo haya deshonrado también. Esposa, apoya a tu marido, apoya a tu esposo para que sea buen padre. Ya conoces la instrucción de Dios para él. Ayúdalo, sé la ayuda idónea que tu esposo necesita. No lo dejes atrás, no te adelantes. Tómense de la mano y sigan juntos como Dios nos manda a hacer, y sean un ejemplo para sus hijos, un modelo de una familia perfecta en el nombre de Dios. Humanamente ninguno es perfecto, todos tenemos fallas, todos estamos para de repente fallar y equivocarnos. Pero si tú estás cerca de Dios, si tú te guías a través o le permites al Espíritu Santo guiarte y a la palabra de Dios iluminar tu camino, tus decisiones serán siempre las mejores y agradables para Dios. Gracias, Señor, porque tú nos amas, tú nos perdonas. Bendice a cada uno de los padres que estamos aquí, a los que no están también, bendícelos, llénalos de tu espíritu, fortalécelos siempre. Y estamos, Señor, agradecidos por la vida, por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro trabajo. Y permítenos, Señor, honrarte con nuestra vida. Que al final de cuentas lo que necesitamos es agradarte a ti, Señor. Agradarte a ti, Señor, y ser heredero de las riquezas celestiales que tú como Padre tienes para mí, para cada uno de nosotros. No permitas que el mundo me las arrebate. Ayúdame, Señor. Ayúdame, ilumina mi